Bendiciones, les hablo a su hermano en Cristo, Daniel Obando, y bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube, La Verdad, donde se predica y se enseña en cada momento las verdades del reino. En esta hora vamos a hablar de un tema bastante apoteósico y espero que puedas observarlo, interpretarlo y posteriormente aplicarlo a tu vida diaria. Va a ser un tema apoteósico de verdad. Sin más que decir, comencemos. En esta hora vamos a hablar de un tema bastante apoteósico y el tema se titula Aunque te quieran cerrar la boca, habla la verdad. Asimismo, escuchen muy bien, aunque te quieran cerrar la boca, habla la verdad. Y es un tema bastante apoteósico que nosotros debemos de estudiar, debemos de indagar bastante en él, porque así podemos conocer las verdades de Dios que están en su palabra, en sus santas escrituras, ya que el Espíritu Santo es quien nos ilumina, pero el Espíritu Santo ilumina de su palabra a aquellos que estudian, a aquellos que escudriñan su palabra, como lo dice Cristo, escudriñan las Escrituras, porque en ellas os parece que hay vida eterna. Y una persona que escudriña la Escritura es una persona que está espiritualmente convencida de lo que está estudiando y sabe que las verdades que están en la Biblia son verdades espirituales y son verdades bíblicas. Para eso vamos a estar ubicándonos en Hechos, capítulo 5, versículo del 40 al 42, y la palabra de Dios siempre es bendecida. Dice así: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y en esta hora vamos a estar enfocándonos en estos dos personajes, como lo son Pedro y Juan. Pedro y Juan, que son dos personajes que hay que indagar bastante en ellos dos, ya que en el versículo que acabamos de leer nos habla de que el concilio o el Sanedrín habían encarcelado tanto a Pedro como a Juan, tanto al apóstol Pedro como al apóstol Juan. Los habían encarcelado, y no solamente los encarcelaron, sino que también los azotaron. En versículos anteriores, como en Hechos capítulo 4, vemos que el Sanedrín les prohíbe enseñar estrictamente a Jesús, y también este versículo hace referencia a que ellos los encarcelaron. Pero en el versículo 5, versículo que acabamos de leer, capítulo 5, capítulo que acabamos de leer hace un momento, menciona que no solamente los encarcelan, sino que también los azotan. Y es aquí cuando vemos el costo de la obediencia a Dios, que cada vez cuando nosotros tratamos de predicar la verdad, o cada vez cuando nosotros tratamos de hacer lo correcto delante de Dios, ese costo sube, y muchas personas pueden hablar mal de nosotros, muchas personas nos pueden criticar, podemos ser mal vistos por otras personas, pero aún así nosotros nos debemos sentir gozosos de padecer afrentas por causa del nombre de Cristo. Hay una cosa muy necesaria que nosotros tenemos que saber, y aquí ya estamos entrando en materia, en un punto muy importante, y este punto es la obediencia a Dios o la obediencia a los hombres. Hay que discernir la verdadera autoridad. Ahora, hay que obedecer primeramente a Dios, como lo hizo Pedro y como lo hizo Juan, ya que estos eran hombres llenos del Espíritu Santo que discernieron entre la verdadera autoridad, la autoridad de Dios. Habían dos autoridades en ese momento: la autoridad de Dios o la autoridad de los hombres religiosos de esa época, que estaban totalmente alejados de Dios. ¿Cuál de esa autoridad elegimos? Probablemente se preguntaron Pedro y Juan. Y vamos a ir desglosando este tema poco a poco. Ahora, es muy importante porque Pedro y Juan estaban en una escena donde el Sanedrín los estaba acusando por predicar el nombre de Cristo. El Sanedrín, ¿qué es el Sanedrín? Vamos a pasar a definir qué es el Sanedrín, cómo era ese movimiento en
antiguo Israel, cómo ese movimiento, las fuerzas que tenía ese movimiento, cómo ejecutaba su poder, y todo eso vamos a pasar a definirlo. Primeramente, el Sanedrín podemos verlo como una autoridad religiosa judía de la época. Primeramente, habían prohibido a los apóstoles, como lo dije hace un momento, enseñar a Jesucristo, y vamos a ver el por qué. Ahora, el Sanedrín era la corte suprema y un órgano principal de los judíos. El Sanedrín era una autoridad que era reconocida tanto como el pueblo de Israel, como los judíos, como también por los romanos, porque en ese tiempo el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado por el Imperio Romano. Pero aún así el Imperio Romano reconocía a esta corte suprema. Ahora, lo que aconteció en este momento, ya que llamaron a los apóstoles porque este órgano, este cuerpo, no quería que se predicase a Cristo, llamaron a los apóstoles a su concilio, a su consejo, a su reunión, para poder indagar con ellos o para poder reprimirlos, mejor dicho, en lo que ellos estaban haciendo, que era predicar a Jesucristo. Y ellos no querían que predicaran a Cristo. Ahora, esto fue como una confrontación directa entre lo terrenal y entre lo espiritual. ¿Por qué razón? Porque aquí estaban dos autoridades. Porque Pedro y Juan, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, también tenían una autoridad. Pero ya vamos a ver qué tipo de autoridad tenían ellos. Eran dos hombres llenos del Espíritu Santo. Y es muy importante indagar en algo muy apoteósico, y es que nosotros debemos de saber que en Hechos capítulo 5 hay una drama totalmente impresionante. ¿Y cuál es esta drama? Esto no solamente es un debate de un cierto punto, de un cierto tema. Tenemos que ver el poder que tenía el Sanedrín, y que estas dos personas, tanto Pedro y Juan, no estaban en cualquier lugar debatiendo con simples personas, estaban debatiendo con personas que tenían diferentes tipos de poderes. Y vamos a definir esto. ¿Cuál era el poder del Sanedrín? ¿Cuál era el poder del Sanedrín? El Sanedrín tenía un poder o representaba diferentes fuentes de poder en muchas formas. ¿Cuáles eran estas formas? Tenían poder numérico, poder institucional, poder social y económico, y poder coercitivo. Y ya vamos a definir cada uno de estos poderes que tenía el Sanedrín, indagando un poco en el Sanedrín. Primero pasamos con el poder numérico, y es que el Sanedrín, sí, estaba formado por 71 hombres. Imagínense, 71 hombres. Y Pedro y Juan solo eran dos personas que estaban allí. Y cuando ellos se reunían en su concilio, ellos se colocaban en círculo, y los acusados se encontraban en el medio. Y vemos que era un cuerpo político que hablaba con una sola voz. Y es muy importante porque ellos hablaban con una sola voz. O sea, no es que un fariseo decía, mira, yo digo lo otro, y un saduceo decía, no, eso no me parece así, o un escriba decía, mira, eso lo que ustedes me están diciendo, eso no me convence. No, era un poder político, era un cuerpo que estaba totalmente unido, y cuando decía una cosa, todos respaldaban eso, tenían como que un mismo pensamiento, por así decirlo. Y estos dos individuos, solamente Pedro y Juan, estaban actuando como portavoces. Imagínense, estamos viendo una aparente debilidad que tenía Pedro y Juan, ya que ellos eran dos, pero estas personas eran 71 miembros. A simple vista se puede ver que ellos estaban como que en desventaja. También tenían un poder institucional, tenían la capacidad de una institución como un gobierno o corporación para ejercer control sobre individuos y comportamientos a través de sistemas de recompensa, de castigo. O sea, tenían este poder, tenían estas funciones políticas, civiles, religiosas, y actuaba como la máxima autoridad para que las reglas se cumplan como tienen que ser en un área social. Ellos también, este Sanedrín, interpretaba la ley y la administración del país bajo la supervisión romana. Eran supervisados por Roma, pero aún así tenían estas diferentes funciones. También funcionaba como un tribunal supremo que podía juzgar, escuchen muy bien, podía juzgar al rey, resolver preguntas complejas, porque estos eran hombres estudiados. Estos no eran personas cualquiera, eran hombres estudiados. Estamos hablando de ciertos hombres
que no eran personas comunes del vulgo, no, eran personas de letra, personas de estudio. Ahora, resolvían este tipo de preguntas complejas. Otro poder que tenían era el poder social y económico, y es que esta organización era liderada por el sumo sacerdote, y era compuesto por las élites locales, como lo son los fariseos, los saduceos y los escribas. Y ellos no solamente tenían este poder social, como lo dije hace un momento, por este tipo de élites, sino que también tenían un poder económico. Cuando hablo de un poder económico era porque esta organización estaba organizada por los eruditos más ricos de esta época. O sea, eran personas ricas, eruditos ricos de la nación, que tenían mucha influencia sobre la nación y sobre la economía del templo. También tenían un poder coercitivo, que es la capacidad de influir una cierta amenaza o un cierto miedo en las personas. Imagínense, cuando pasaba un escriba o un fariseo por las calles, personas se quedaban como que admiradas o tenían como que un miedo, un temor hacia ellos, porque tenían este tipo de poder, no eran personas cualquiera. Ahora, ellos tenían un poder que se basaba en el miedo, la amenaza y la imposición de la voluntad. O sea, tenían un poder legal para azotar a personas, para encarcelarlo, pero había una amenaza final que era un poco restringida, que era la muerte, ya que ellos como tal no podían dar muerte a ciertas personas. Ahora, ellos prohibieron la predicación. Ellos como se creían los mejores en ese tiempo, como veían títulos, reconocimientos que tenían ellos, como ellos veían que tenían un poder totalmente impresionante, ellos creían que podían declarar la predicación de Cristo como blasfemia o como herejía, al contradecir la interpretación errada que ellos tenían en cuanto al Mesías, porque esto es otra cosa. Ellos tenían un concepto totalmente diferente al Mesías, y cuando viene Cristo a este mundo, cuando viene el Mesías, que contradice el pensamiento errado que ellos tenían del Mesías, ellos dicen, no, este no es el Mesías, y es por eso que lo ven como un hereje, pero en realidad no es así, lo ven como un hereje a él, y no solamente a él, sino en lo que vienen detrás de él, que son sus discípulos, son sus seguidores. Es por eso que ellos querían callar o querían cerrar la boca de Pedro y la boca de Juan. Ahora, ellos tenían esta obligación de detener este movimiento, estos disturbios, ya que Cristo movía a muchas personas seguían a Cristo. Cuando apóstoles predicaban, se entregaban muchas personas. Al Pedro predicar, se entregaron miles de personas, y ellos tenían este concepto de ellos como algo que no era bien. Y esta predicación masiva de un rey resucitado era vista como una amenaza ante el estatus político. Ahora pasamos a un punto bastante apoteósico, que es la aparente debilidad de Pedro y Juan. Ante el Sanedrín o ante este concilio que tenía un poder político supremo en este tiempo, Pedro y Juan, los apóstoles Pedro y Juan, ante ellos eran vistos como personas que eran totalmente débiles, una aparente debilidad, pero en realidad ellos no eran débiles, eran fuertes, y ya vamos a ver por qué. A los ojos del concilio, los apóstoles eran insignificantes. Primero, vamos a ver la aparente debilidad que tenía, este tipo de poder que tenían los apóstoles, esta debilidad que tenían ante el concilio. Primero hay que notar que el poder social que tenían los apóstoles era cero, el poder institucional era cero, y el poder físico era debilidad. Y solamente eran 2 personas, imagínense. Eran 71 miembros del Sanedrín que estaban juzgándolos a ellos o acusándolos debido a la predicación del Evangelio, y ellos solamente eran 2 que se encontraban en el medio, y ellos estaban alrededor. Y es que el poder social ante el Sanedrín de los apóstoles era totalmente cero. ¿Por qué razón? Porque para ellos eran pescadores galileos y eran consideradas gentes del vulgo y sin letras.
Notamos en Hechos capítulo 4 versículo 13 que dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, ya que para ellos estos dos hombres insignificantes no tenían títulos religiosos ni una educación formal. Ahora, el poder institucional era cero porque no representaban ninguna institución reconocida por ese tiempo, sino que representaban un nuevo movimiento que para ellos no era conocido. Era un nuevo movimiento perseguido y un nuevo movimiento despreciado. Ahora, el poder físico aparente era debilidad, ya que ellos habían sido ya encarcelados y posteriormente azotados. Imagínense, el Sanedrín tenía este castigo brutal hacia ellos físicamente y no tenían como tal los apóstoles un poder físico en cuanto a esto, ya que eran vulnerables y eran legalmente amenazados. Día a día eran legalmente amenazados por la predicación del Evangelio. Y esta era la aparente debilidad que tenían los apóstoles ante este Consejo Supremo como el del Sanedrín. Pero hay que notar algo muy resaltante, y es que en muchas ocasiones en Dios la minoría, escuchen muy bien, en muchas ocasiones en Dios la minoría en el ámbito espiritual es mucho más que la mayoría. Es mucho más que la mayoría, porque vemos que estos 71 hombres estaban juzgando a los apóstoles, pero eran mayoría. Esta mayoría estaba totalmente errada. Pero los apóstoles, como eran dos, eran minoría, estaban en la verdad. Pasamos a otro punto muy resaltante, que era el principio de la autoridad superior. Y el argumento de los apóstoles es muy central, es muy interesante, porque ellos decidieron desobedecer a lo terrenal, a lo civil. Porque en Hechos capítulo 5, versículo 29, frase muy importante que dice Pedro y Juan, dice: y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este versículo nos da a entender que hay una autoridad mayor o una autoridad superior. O sea, para los apóstoles, esta orden de predicar el Evangelio no venía de una idea propia, o ellos no eran autónomas en sus propias predicaciones o en sus propias enseñanzas, sino que esto era una orden directa. ¿Y una orden directa de quién? Una orden directa de Jesucristo, como lo es la Gran Comisión. Y vemos estos 4 versículos en el Nuevo Testamento, como lo son en los Evangelios. Observamos en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, que todo esto lo dice Jesús refiriéndose a la Gran Comisión, la gran orden que les había dado de predicar el Evangelio. Mateo 28, el 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16, 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Lucas 24, del 46 al 48 dice: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y Juan capítulo 20, el 21 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y aquí podemos notar estos 4 versículos de los Evangelios, donde Jesús comisiona a los apóstoles a predicar la verdad en todo el mundo. Y esto era una autoridad que ellos debían acatar. Ellos no podían ignorar esta autoridad suprema que venía de su Maestro, como lo era Cristo. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El deber de enseñar. Si la orden humana, que es callarse, la orden humana, haciendo una comparación con el Sanedrín o con el concilio, que es callarse, contradice el mandamiento divino de Dios, que es predicar, los apóstoles tenían una opción. ¿Y cuál era esta opción? Obedecer a Dios. O sea, obedecer a Dios. Tenían entre 2 opciones. Primero,
¿Obedecemos a estas personas que están totalmente alejadas de Dios? ¿Obedecemos a Dios? Para los apóstoles hay que entender que para los apóstoles el alma de muchas personas estaba en juego. O sea, la salvación estaba en juego. Esto no era un juego, esto no era algo insignificante. O sea, si ellos predicaban la verdad, era porque ellos sabían la realidad de todo esto. De que si ellos no predicaban, muchas personas podían perderse. Porque ellos tienen que predicar, ellos tienen que ser portavoces de la verdad para que el Espíritu Santo convenza a muchos y muchos sean salvos. Para que el Espíritu Santo convenza a muchos de arrepentimiento y muchos sean salvos. Ahora, es muy importante que Pedro y Juan en Hechos capítulo 4, 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y analizamos que Pedro y Juan eran testigos directos de la resurrección de Cristo. Comieron con Él, vivieron con Él, aprendían de Él, de sus enseñanzas. En cada momento ellos seguían a su maestro, porque era la responsabilidad que tenía un discípulo: seguir a su maestro en cada instante, en cada momento, aprender la forma de hablar de Él, la forma de actuar. Aprendían acerca de la identidad que tenía Cristo. Y vemos que ellos, al experimentar todo esto, no podían negar la realidad. O sea, ¿cómo iban a guardar en silencio el evento que cambió el curso de toda la historia? O sea, Cristo vino con una asignación importante, que era salvar a toda la humanidad. Y ellos no podían negar esto, porque ¿dónde estaría basada su fe? ¿Dónde estaría basada su fe si ellos vienen y negocian con los saduceos, con los fariseos y dicen: mira, sí, hagamos un trato, está bien, yo dejo de predicar la verdad, tú no me azotas, tú no me encarcelas? No podían hacer eso. No podían hacer un trato con estas personas porque el evangelio estaba en juego y nadie podía silenciar lo que ellos habían visto, porque ellos eran testigos oculares. Ahora, los apóstoles no solamente estaban promoviendo una simple filosofía, sino que estaban anunciando la salvación de Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 12, ellos dicen: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y observamos que el Sanedrín estaba intentando callar la única fuente de salvación. El Sanedrín buscó activamente silenciar la predicación de la verdad acerca de Dios. O sea, vemos que estas personas, en lugar de ser guardianes de la verdad, se opusieron a la verdad. Creando diferentes obstáculos y difusión de su mensaje. Ahora, hay algo muy resaltante, y es que ¿por qué Pedro y Juan ignoran el Sanedrín? Porque sí, totalmente lo ignoraron, completamente. Como lo dije hace un momento, podían hacer un trato, podían chocar puñitos, agarrarse las manos y decir: miren, vamos a hacer un trato mejor, está bien, no predicamos la palabra, no predicamos la verdad, ustedes nos dejan en paz, ya no se meten con nosotros, todo chévere, todo apoteósico, todo buenísimo. Pero no es así. Ellos sabían lo importante o lo necesario que era predicar la verdad. Ahora, ¿por qué ellos seguían hablando aunque el Sanedrín no se las autorizaba? Por lo mismo. La razón es la autoridad superior, como ya se analizó. Y es que el mandato divino de Dios de predicar el evangelio, es incondicional, atemporal e inmutable. Ya vamos a definir estos tres términos de una forma rápida. Incondicional, porque la orden de predicar el evangelio no proviene de circunstancias humanas. Es un mandato que se aplica para todos los creyentes. Atemporal, porque el mandato no está limitado a un periodo de tiempo. Las mismas enseñanzas que Cristo dio hace 2000 años son enseñanzas que se aplican al día de hoy y a las diferentes generaciones. Y inmutable, porque la palabra de Dios y sus mandamientos nunca cambian. Y los apóstoles entendían todo esto. Entendían que la palabra de Dios era incondicional, atemporal e inmutable. Y era por eso ellos tenían que predicar o enseñar cada día la verdad. No podían llegar a un acuerdo con el Sanedrín o con el concilio, porque entonces estarían en total oposición contra lo que Dios les había delegado o contra lo que Dios les había mandado. Y ellos tenían que obedecer primero a Dios que a los hombres, como ya lo habían dicho en muchas ocasiones. Ahora, ellos tenían una responsabilidad de enseñar la verdad.
Esto no era un juego como le dije hace un momento. Ellos prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Pasamos a un punto muy central que es, hay que hablar la verdad aunque todos te quieran cerrar la boca. Y sí, hay que hablar la verdad aunque todos te quieran cerrar la boca. El deseo de los apóstoles, ese deseo activo, esa capacidad que ellos tenían cada día de hablar la verdad, no podía ser reprimida o contenida por el Sanedrín o por el concilio o por la represión humana, ya que la voz que ellos tenían es el arma. Y así te digo yo en este momento, en esta ocasión, la voz que tú tienes es tu arma, porque la predicación y la enseñanza es la herramienta que Dios usa en nosotros para poder predicar su palabra. Pero la voz es esa arma que nosotros tenemos. Y para sacar del error a una persona hay que hablar la verdad. Hay que hablar la verdad. En este caso, estas eran personas corruptas, eran autoridades totalmente corruptas. Y estaban intentando callar el único canal de comunicación, que era su voz, que era su boca. Y en muchas congregaciones quieren cerrar la boca del creyente. En muchas congregaciones quieren silenciar la boca del creyente porque saben que al cerrar su voz, su boca, están intentando silenciar la verdad. Vemos que Pedro y Juan no podían callar. ¿Por qué razón ellos no podían callar? Porque la verdad para ellos era como un fuego ardiente que estaba metido en sus huesos. Y hay alguien del Antiguo Testamento, específicamente un profeta, que dijo esto. ¿Y quién fue ese? Fue Jeremías. Ya que en Jeremías, capítulo 20, versículo 9, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, aquí vemos a Jeremías con una decisión totalmente de rendirse. Él quería rendirse. Y notamos que él se queja amargamente a Dios por la burla y el escarnio que él sufre continuamente al predicar la verdad o al predicar la palabra de Dios. Ahora, sabemos que en este tiempo era una época muy fuerte. Los mensajes de Jeremías, de juicio y de arrepentimiento, eran mensajes muy populares. Es por eso que muchas personas no quieren hablar la verdad en esta ocasión. ¿Por qué? Porque la verdad no es popular. La verdad no es muy popular. Y ellos, para Jeremías, había persecución, lo perseguían, rechazo por todo esto. Pero él, a pesar de todo esto, él seguía hablando, pero llegó un momento donde él se debilitó, y él quería o intentaba silenciar eso que Dios le había entregado a él. Y en muchas ocasiones te quiero decir que puedes silenciar o te puedes debilitar en esa área. A veces sientes y dices: no, pero ¿para qué voy a predicar la verdad? Si esto me causa sufrimiento, malas caras, me critican, me humillan, me persiguen. ¿Para qué voy a predicar la verdad si voy a pasar por tanto dolor? Y esto era lo que sentía Jeremías, sentía un dolor humano, y él intentó silenciar o renunciar a este llamado que Dios le había dado. Vemos este versículo que él dice en el versículo 9: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. O sea, ya todo lo di por basura, no quiero ya hablar más de él en su nombre, ya no quiero predicar la verdad, no quiero enseñar. Mis predicaciones no son tan lujosas, mis predicaciones todo el mundo no las aplaude, ya no quiero. O sea, siento un dolor inmenso, porque predicar la verdad me causa un dolor. Predicar la verdad me causa un dolor, me causa una humillación pública, y ya no quiero predicar. Pero hay algo muy importante. Continuamente este versículo dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude.
Traté de sufrirlo y no pude. Ahora, es muy resaltante porque aquí el fuego se ve como un símbolo. Se ve como un símbolo. O sea, el fuego ardiente metido en sus huesos es la palabra de Dios que no podía ser reprimida. La palabra de Dios que no podía ser reprimida. O sea, era una fuerza espiritual que tenía que ser desatada. O sea, era un poder que había en él, pero este era un poder de parte de Dios que tenía que ser desatado, tenía que ser hablado a través de la voz de Jeremías. Porque como le dije hace un momento, la voz es el arma. Y el diablo quiere silenciar tu arma, que es la voz que tú tienes. Personas, el Sanedrín, el concilio, quieren silenciar el arma que es que tú tienes, que es tu boca, es tu voz, para predicar la verdad, para enseñar la verdad. Y cuando una persona es llamada por Dios a predicar o enseñar la verdad, se le imposibilita callar, se le imposibilita callar, porque Él dice, traté de sufrirlo y no pude. O sea, aunque mi mente, aunque mi voluntad humana deseaban el silencio para aliviar el dolor, en su interior, dice, lo más profundo de sus huesos, o sea, los huesos, la parte más profunda de su existencia, ardía, o sea, ardía. Él tenía que soltarlo, él tenía que hablarlo, porque traté de sufrirlo, y cuando hablamos de sufrirlo, se está refiriendo a contenerlo, reprimirlo, aguantar ese fuego, no soltar ese fuego. Pero él dice, y no pude. O sea, le era completamente imposible no predicar la verdad. Y Dios está llamando en este momento a personas que se les haga imposible no predicar la verdad. ¿Por qué razón? Porque ya hay muchas personas cómodas, ya hay muchos creyentes cómodos. Y Dios no quiere a hijos cómodos. Dios quiere a hijos incómodos o a creyentes incómodos que prediquen la verdad con incomodidad. Porque sí, la verdad va a causar incomodidad porque tú estás predicando algo que a muchas personas no les gusta. ¿Tú crees que a Pablo y a Pedro y a Juan, a Pablo, a diferentes apóstoles, no les causó dolor predicar la verdad? Les causó hasta la muerte, los llevó hasta la muerte. Porque en ese tiempo eran momentos difíciles, eran momentos fuertes. Predicar la verdad costaba la muerte. Y Dios quiere personas incómodas que se atrevan a predicar su palabra. Que sí, o sea, van a pasar persecución, malas caras, malos ratos, humillación pública, desprecio, crítica, pero van a hablar su palabra porque estas personas han entendido que hay una autoridad superior, mayor que la de los hombres. Si los hombres te dicen a ti, cállate, 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 y no hables la verdad, Dios dice, habla mi verdad. Dios quiere que hablemos su verdad, aunque sintamos dolor de hablarlo, aunque sintamos miedo de hacerlo, tenemos que hacerlo. Porque ante la humanidad podemos sentir un dolor o podemos sentir una debilidad, como los apóstoles. Ante el concilio estaban en debilidad, pero ante Dios estaban totalmente fortalecidos y eran fuertes ante Dios. Porque aquí lo que importa es en el ámbito espiritual. Aunque en el ámbito terrenal muchas personas te critiquen, aunque en el ámbito terrenal muchas personas no estén de acuerdo con lo que tú estás hablando, tienes que hablarlo. Porque si Dios está de acuerdo con lo que tú estás hablando, tienes que hacerlo. Porque Él te ha llamado a predicar su palabra. Muchas gracias por llegar a este momento y también por ver todo el tema que se desarrolló en este video. Viene un segundo video de este tema también en la continuación, porque sí, la palabra de Dios es larga y siempre hay mucha tela que cortar. Recuerda esto, aunque te quieran cerrar la boca, habla la verdad. Bendiciones.